Y pues bueno, en esta hora enviamos un fuerte saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en diferentes lugares en México, Centroamérica y los condados aquí alrededor de Garland, Texas y diferentes estados, porque sabemos que esta palabra llega a lugares que humanamente no conocemos, pero que a través de las ondas radiales está llegando. Y como siempre, tenemos el versículo del día, que es Josué 1:8, y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro. Sabemos que este libro es el libro de la vida, es el libro que nos da instrucción, que nos da guianza, y es el que nos ayuda a conocer y entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y pues bueno, antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, sabiendo que Él es el único que tiene control y Él es el único que estará hablando a su vida, así como lo ha hecho a la mía. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, te damos honra y te damos gloria, y te pedimos que en esta tarde seas tú tomando control de este tiempo, de esta corta enseñanza, de esta reflexión. Te pedimos que seas tú usando mi vida, mi mente, mis labios, mi corazón, y que esta palabra pueda dar fruto en aquellos que le estarán escuchando, que tienen necesidad y que saben que tú les estás hablando, en el nombre de Jesús. Amén. Que dice, el clima está agradable, estamos ya en tiempo de verano, y pues bueno, ahí ande con cuidado, póngase bloqueador solar. Amén. Algo que Dios pone en mi corazón poder compartir hoy en esta tarde es: Jesús es mi Señor. Ya que estamos meditando en Dios, y digo, Señor, estamos en un tiempo, estamos en una década, estamos en un milenio, estamos en una temporada donde todos decimos que tú eres el Señor, pero en verdad te estamos aceptando como Señor, donde en este tiempo hemos mirado cómo hombres como mujeres están blasfemando en contra de la palabra de Dios, diciendo que Dios es quien los ha puesto, cuando basándonos en la palabra, eso no es verdad. Jesús es el Señor. Dice Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Romanos 14:9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Muchos pensamos o estamos viviendo en un tiempo donde decimos y decidimos que lo que nosotros hablamos es nuestra verdad. Y para poder explicar que Jesús es el Señor, significa decir que hemos renunciado a gobernar nuestra vida para que la gobierne Él. Y muchas veces, como cristianos, como conocedores, como hijos de Dios, decimos que estamos haciendo la voluntad de Él. Decimos que Él es quien nos gobierna, pero meditando en sí, Él es quien nos gobierna, Él es quien toma decisiones por nosotros. Estamos permitiendo que Él vaya al frente de nuestra vida. No hay forma más grande de demostrar nuestro amor y agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que permaneciendo comprometidos y obedientes a lo que Él quiere de nosotros. Algo que yo estaba compartiendo días atrás con una persona, y le decía, estamos en tiempos donde no tenemos, donde no debemos, y donde literalmente hemos renunciado al mundo, donde estamos permitiendo que Él sea que nos gobierne, y donde no podemos dar reversa, donde ya no podemos dar marcha atrás. Si Jesús es el Señor de mi vida, cuando hago un compromiso y me consagro a Él, la mayoría del pueblo de Dios se ha decidido por Jesús, pero no se ha comprometido con Él. Y existe una diferencia entre decidirse por Jesús y comprometerse con Él. Dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Las personas que toman una decisión y dicen, no quiero ir al infierno, quiero ir al cielo cuando muera,
Y quienes se comprometen con Jesús dicen, este es mi Señor y mi Dios. Esta es mi iglesia donde Dios me ha plantado y yo sigo hasta el final sin importar lo que venga. Jesús es nuestro Señor. En el tiempo de antes, decir Señor implicaba lealtad absoluta, lealtad total. Confesar a Jesús como Señor hoy significa que la última palabra sobre nuestra vida, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros hijos, sobre nuestro hogar, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestras finanzas, sobre nuestras relaciones y nuestro futuro, no la tenemos nosotros, ni la tiene el mundo, la tiene Él. La tiene Dios. Jesús es nuestro Señor. En este tiempo, en la actualidad, la palabra Señor es algo muy superficial. Llamamos Señor a cualquier cosa y a cualquier persona que según nuestro criterio merece respeto. Pero algo que hemos atendido y entendido es que el único que merece respeto, el único que merece gloria, el único que merece honra y el único que merece ser digno y llamado de llamarse Señor es Dios. A nuestro jefe le llamamos Señor, Señor fulano de tal, Señor Martínez, Señor Reyes, Señor López. A una persona que admiramos le llamamos Señor. Y este significado moderno habla muchas veces de la existencia de cierto respeto por la persona, pero en ninguna forma tiene la implicación que tenía en el mundo del Nuevo Testamento. El uso del Señor en la actualidad tiene poca o ninguna importancia en lo que relaciones personales se refiere. El llamarle Señor a mi vecino en ninguna forma afectará mi posición delante de él, y mucho menos el estilo de vida que llevamos. Y muchas veces lo miramos de una manera normal, de una manera común, llamarle Señor a alguien que nosotros, como aquí dice la enseñanza, pensamos que merece respeto. Mateo 18, 23 nos muestra el significado bíblico de la palabra Señor y dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Mateo 18, 25. En este tiempo, en este milenio, se valora mucho la libertad personal. Seguir a Jesús no es seguir un sistema de reglas, sino reconocer de quién dependemos. Y muchas veces como cristianos pensamos y decimos y creemos que dependemos de Él, pero pensando y meditando decimos, Señor, y esta persona al final del día te dio la espalda. Días atrás, hablando con alguien, con una persona, decía, voy a orar para que Dios me guíe si tengo que seguir aquí o si tengo que irme a otro lugar. Y es aquí donde viene la palabra y decimos, en verdad, estamos dándole valor a nuestro Dios, lo estamos reconociendo como Dios, porque si Dios nos plantó en esta casa, en un ministerio, es ahí donde tenemos que permanecer y dar fruto. El Señor ordenó que el siervo fuera vendido juntamente con su familia y todo lo que él poseía. ¿Y cómo es posible? ¿Qué tipo de relación existía entre ellos? ¿Es acaso el siervo propiedad de su Señor? La palabra en Filipenses 2, 9, 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor. El señorío de Jesús en una realidad presente y futura. Yo elijo doblar mi rodilla voluntariamente ahora ante el Creador, por amor y gratitud, antes de que todo el mundo tenga que hacerlo por obligación. Estamos en tiempos donde tenemos que reconocer que Dios es nuestro Dios, es nuestro Señor, es quien nos guía, es quien va al frente. La palabra Señor viene del griego kurios, que significa cabeza de una casa o una institución, como esposo o padre de familia. Significa un amo que tiene derecho legal de vida o muerte sobre cierta persona.
Esta es una palabra que se usó mucho en el Nuevo Testamento y generalmente se traduce con la palabra Señor. La palabra incluye varios significados. Uno es dueño o amo. Es el Señor, es aquel que posee derechos de propiedad sobre bienes y aún sobre personas que son sus siervos. Otro significado es que es autoridad máxima. El Señor es aquel que manda, da órdenes, da instrucciones que deben ser obedecidas. Y otro significado, y el más importante, es que Él es Dios. El Señor, en algunos casos, es aquel que está considerando como divinidad, como tal es el caso de Jesucristo. Razones por las cuales Jesucristo es el Señor. Uno, es el Señor porque el Padre se lo concedió y esa posición como resultado de su obediencia. Debemos entender que en la eternidad el Hijo poseía de Dios su naturaleza divina. Sin embargo, Él obtuvo la posición de Señor como resultado de su obediencia en su vida terrenal y basado en esta obediencia, el Padre lo hizo Señor de todo y de todos. Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. El apóstol Pablo nos describe en una forma muy clara y completa el proceso a través del cual Jesús llegó a ser Señor de todo. Pero el señorío de Dios se demuestra con hechos y no con palabras. Estamos en una era donde abunda la falsedad y palabras vacías, y la mejor manera de explicar que Jesús es nuestro Señor es a través de la coherencia con la palabra. La palabra dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Si Jesús es el Señor de nuestra vida, se tiene que notar en cómo tratamos a los demás, en honestidad, en trabajo y en un amor por aquellos que lo necesitan, en aquellos vulnerables. No se trata de decir soy cristiano, sino de vivir bajo las normas y bajo las instrucciones, bajo lo delegado que Él nos ha dado. El Hijo existía desde siempre como Dios. Él tenía poder y una posición privilegiada desde siempre, desde la eternidad. En obediencia a la voluntad de su Padre, Él se despojó a sí mismo, lo cual requería que descendiera de categoría y muriera para salvar el mundo. No buscando su propia voluntad, sino únicamente la del Padre. Pasó por una triple humillación. Siendo Dios, se hizo hombre, se hizo siervo y murió en una cruz, humillándose a sí mismo como un criminal, y todo esto para salvación de la humanidad. Y como resultado de su obediencia total, completa y absoluta, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en esa exaltación se le dio el título de Señor. Y muchas veces estamos en un tiempo donde queremos que se nos dé gloria, que se nos dé honra, que se nos trate como la máxima autoridad, cuando ni siquiera hemos aprendido a pagar un precio. Dice que por su obediencia Dios le concedió el título de Señor, y esa es la razón primordial de su señorío. Siendo Dios, se hizo hombre, se hizo siervo y murió en una cruz. Jesucristo es el Señor porque Él pagó el precio por nuestra vida. Pero algo que tenemos que entender también es que Él es un Señor que sirve y que rescata. A la gente de este tiempo le cuesta confiar en figuras de autoridad porque muchas veces el hombre falla, abusa o son corruptos. Hay que explicar que el señorío de Jesús es completamente diferente. Es un señorío basado en el amor y en el sacrificio. La palabra dice en Mateo, ¿por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Jesús no es un dictador que exige sumisión desde algo lejano, desde un trono lejano. Él demostró su derecho a ser el Señor de nuestra vida, pagando por nuestra libertad en la cruz, y por lo tanto le pertenecemos porque Él nos amó y porque Él nos ha rescatado. Estamos en un mundo que dice que se gobierna a sí mismo y busca su propia felicidad. Pero algo que tenemos que entender, que reconocer, es que estamos en un tiempo donde tenemos que aprender a elegir lo bueno y lo mejor, que es seguir a Jesús como nuestro Señor. Y esto significa que tenemos que confiar en Él, que tenemos que confiar en el diseño para nuestras vidas y confiar que lo que Él ha decidido, el diseño que Él tiene para nosotros es perfecto. Que nuestras decisiones, que nuestros pensamientos tienen que pasar por su filtro, y que nuestra lealtad principal no es lo que el mundo diga, lo que el país, lo que el gobierno, lo que la gente diga, sino lo que Él diga de nosotros, porque Él nos ha amado y porque Él nos ha salvado y porque Él nos ha rescatado. Jesucristo es Dios, es nuestro Señor, porque Él pagó el precio por nuestras vidas. ¿Por qué tiene Jesús el derecho de ser Señor y dueño y amo de nuestras vidas? Porque a través de la caída del hombre, todos pasamos a ser esclavos del pecado y esclavos de Satanás. No había nada que pudiéramos hacer para librarlo. Solamente al creer y aceptar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y al obedecerle, somos libertados del pecado. Y es algo que cuando viene un alma nueva a esta casa, a este ministerio, o cuando nos damos cuenta de que ha habido alguien que ha aceptado a Jesús como el dueño y el Señor de su vida, es algo gratificante a nuestro espíritu, porque han sido apartados y se han dispuesto a creer y aceptar lo que Dios dice de ellos. Han sido apartados del pecado. Romanos 6 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La única forma de librarnos del pecado era pagando el precio por nuestra esclavitud. Y ese alto precio lo pagó Jesús derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Al pagar el precio, Jesús se convirtió en nuestro dueño a tal grado que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y estamos en una temporada, estamos en un tiempo donde en verdad tenemos que estar bien exageradamente ligados a lo que Dios dice, a la voluntad de Él, porque muchas veces decimos que Jesús es nuestro Señor, pero pasamos por situaciones, pasamos por circunstancias, pasamos por aflicciones, y es ahí donde yo me atrevo a pensar que quizás el mismo Dios nos pone a prueba, y es ahí donde claudicamos, y es ahí donde retrocedemos a lo que Él tiene para nosotros. Dice: de ahora en adelante Jesús tiene el derecho sobre nuestras vidas. El Señor pagó el precio para poseernos y ahora tiene todos los derechos de propiedad. Y esto implica que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo le pertenecen solamente a Él y debemos guardarnos para Él. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Aún nuestros pensamientos deben ser puestos bajo nuestro señorío. ¿Por qué? Porque el peor enemigo del ser humano es el propio ser humano. Decir Jesús es mi Señor implica que somos gobernados por Él, que de lo que somos y que de lo que poseemos, ya que nada es nuestro, únicamente somos administradores
de lo que está en nuestras manos. Y debemos estar conscientes que un día le vamos a dar cuentas. Qué triste es pensar o qué triste es imaginar cuando un día estamos cara a cara delante de Él y Él nos pida cuentas de todo lo que Él hizo por nosotros, de todo lo que Él abogó por nosotros y decirle al final, yo hice lo que yo quería, no respeté tu voluntad, yo hice mi voluntad. Estamos en un tiempo donde la mayoría de la gente, incluyendo el pueblo de Dios, solamente quieren un Cristo salvador, un Cristo sanador, un Cristo proveedor, un Cristo protector, un Cristo restaurador y un Cristo libertador, pero no quieren un Cristo Señor, es decir, un Cristo que gobierne, que guíe, que maneje y que tome el absoluto control de sus vidas. Y la razón es porque no han entendido el verdadero significado del peso de la palabra que tiene Señor. Queremos hacer nuestra voluntad. ¿Y cómo poder basarnos en hacer la voluntad de Dios si es algo que uno siempre repite y recalca? Estar bajo la autoridad, respetar la autoridad. El que llama al Señor a Jesús está diciendo que Él es el dueño. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Decir Jesús es Señor implica una actitud de corazón y disposición en cuanto a buscar la voluntad de Dios para nosotros y ponerla en práctica. Un ejemplo nos lo ha dado el apóstol Pablo. Cuando reconoció a Jesús como Señor, sus primeras palabras fueron, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo cual manifiesta su convicción en cuanto al señorío de Cristo. Qué hermoso es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y que Dios venga y nos dé la instrucción, nos diga todo lo que tenemos que hacer, pero al final del día hacemos nuestra voluntad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El señorío de Cristo debe ser vivido cada día, cada hora y cada minuto de nuestra vida. Es algo tan importante y es algo tan esencial en la vida de cada cristiano como lo es respirar en la vida natural. Jesús es el Señor de mi vida cuando le obedezco sin argumentar. Lo que Él me dice, eso lo hago. Saulo, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tú tienes que hacer. Jesús es el Señor de mi vida cuando estoy comprometida a cumplir su voluntad, incluso antes de saber lo que Él va a querer de mí. Jesús es el Señor de mi vida cuando estoy disponible para servirle, no importando ni el tiempo ni la circunstancia, porque Dios no es injusto para olvidar cada obra que sus hijos han hecho y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún más. Reconozco que Él es el dueño total de mi vida y de todas mis posesiones. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y el único que tiene la mejor y la más preciosa respuesta es Dios. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús es el Señor de mi vida cuando ya no vivo para mí, sino que ahora vivo para Él. Jesús es el Señor de mi vida cuando busco agradarle a Él y no busco agradar a otros. Jesús es el Señor de mi vida cuando lo veo a Él como a la fuente que suple todas mis necesidades. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Jesús es el Señor de mi vida cuando considero mis fracasos, mis errores y mis dificultades como una oportunidad para mi propio crecimiento espiritual. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Con esta palabra tenemos que entender y tener bien en mente que Jesús es amo y dueño absoluto de nuestra vida. Él ganó el derecho legal de tener autoridad sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte. Y aunque le pertenecemos a Jesús, ya que fuimos comprados a precio de su propia sangre, Él no nos obliga a entregarnos o rendirnos ni a ser obedientes a Él. Jesús, el Señor, espera que nosotros tomemos la iniciativa de comprometernos a Él. Como creyentes, no podemos estar totalmente comprometidos ni rendidos y obedientes a Jesús mientras no reconozcamos que Él es el dueño y Señor de nuestra vida. Debemos comprometernos con Dios porque Jesús es nuestro Señor y nuestra vida se la debemos a Él. Esta ha sido una pequeña enseñanza, reflexión, porque muchas veces estamos en nuestro diario vivir y caminamos y andamos haciendo cosas y pensamos que las cosas las estamos haciendo de una manera correcta. Pensamos que nadie nos ve, pensamos que lo estamos haciendo de una manera bien, pero se nos olvida que le pertenecemos a Él y que Él es quien tiene que dirigir cada paso, cada caminar, cada decisión de nuestra vida. Él nos da libre albedrío, Él nos da lección, pero llegará un día donde estemos cara a cara delante de Él y Él nos pedirá cuentas de cada decisión y de cada acción de nuestra vida. Que el Señor les bendiga y espero que esta enseñanza sea de mucha bendición. Amén. Bendiciones.